a todas y todos. Deseo manifestar mi solidaridad con la causa del pueblo palestino y su derecho a un Estado palestino, tal y como múltiples estados del mundo reconocen, pero nunca se lleva a la práctica. La ONU, además, está actuando cada vez de forma más vergonzosa. Cada vez pinta menos en el mundo ya la ONU, ¿no? Pero es tal su sumisión al bloque occidental, al bloque de países judeocristianos del norte, del hemisferio norte, Europa, América del Norte, perdón, no América del Norte y Japón, Australia, frente al resto del mundo. Hay una situación de total hipocresía por parte de la Unión Europea, actuando en nombre de los europeos de parte, la ONU. Lo de la Unión Europea ya es vergonzoso. Ursula von der Leyen, personaje al que nadie ha elegido ni nadie, no está ahí en representación de nadie, es una burócrata, es una funcionaria tomando decisiones y diciendo que Europa apoya a Israel, apoya... Vamos a ver. La situación esta tiene un responsable que son las Naciones Unidas y sobre todo por presión de las potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña fundamentalmente, que en el año 47 y el 48 pues se crea el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel se crea con unas determinadas fronteras. El Estado de Israel desde el principio es una losa clavada a los árabes, cientos de miles, centenares de miles de palestinos son expulsados de sus territorios para favorecer la creación del Estado de Israel, pero bueno, no contentos con eso, los israelíes comienzan a expansionarse poco a poco. Y a lo largo de todas las guerras que han habido entre árabes e israelíes desde el año 48 hasta aquí, no ha parado de haber guerras. Israel ha ido ampliando cada vez más sus fronteras. Es verdad que la potencia militar de Israel es muy grande, es uno de los países más militaristas del mundo, es un Estado además cada vez más teocrático y por lo tanto más totalitario, más dominado y controlado por la religión hebraica, por la religión judía, cuyos rabinos imponen su ley como única ley. Es pues una democracia, dicen, la democracia más desarrollada de Oriente Medio, pero no es menos teocrático que pueda ser Marruecos, por ejemplo. No es menos. Puede ser que Marruecos sea incluso más laico que el Estado de Israel en estos momentos. Porque el Estado de Israel ha ido teniendo una deriva hacia posiciones cada vez más xenófobas, racistas, autoritarias y fundamentalistas en lo religioso. La presencia y la presión de los fundamentalistas en el Estado de Israel es tremenda. Y además es racista. Las últimas declaraciones del ministro de Defensa de Israel de decir vamos a combatir contra esos animales humanos, solo las puede decir un nazi. Y es que entre el nazismo y lo que está haciendo Israel desde hace muchos años en Gaza, hay muy poca diferencia. En Gaza en realidad lo que hay es un campo de concentración de 2 millones de personas. La corrupción de lo que era la Autoridad Nacional Palestina, de lo que era la Organización de Liberación de Palestina, la acomodación, en fin, fondos ahí que recibían y que efectivamente planteó una situación, digamos, non santa, provocó la aparición de un movimiento fundamentalista religioso, que es el origen de Hamás, que por cierto fue utilizado y potenciado por el Mossad y por la CIA para favorecer a los fundamentalistas palestinos y de esta manera combatir contra los palestinos socialistas, marxistas y laicos
de la Organización de Liberación de Palestina, de Al-Fatah, del Frente Popular de Liberación de Palestina, que fueron sustituidos poco a poco por Hamás, que a su vez desarrolló una obra social muy importante entre la población fundamentalmente de Gaza, que era la que estaba en peores condiciones que las de la zona, digamos, de Hebrón y Ramallah. Lo que sería, digamos, la zona que anteriormente pertenecía a Jordania, más alguna pequeña zona que se liberó. Pero es que no contentos con eso, cuando aparece, digamos, vía acuerdos de Oslo, la nueva Autoridad Nacional Palestina, y es el último legado de Arafat antes de ser seguramente asesinado por los servicios secretos israelíes, envenenado, dicen, yo no puedo afirmarlo, por eso digo supuestamente, y añado coletilla mía, y seguramente asesinado por los servicios secretos israelíes, pues cuando liquidan a Arafat y hay una situación tremendamente mala, y los israelíes han ido colocando los asentamientos de colonos israelíes dentro del territorio que a su vez habían reconocido para los palestinos. De forma que en estos momentos el territorio de los sobre todo en lo que es no Gaza, sino que porque Gaza es muy pobre, es un trozo de desierto con una playa delante, sino lo que sería toda la parte de Ramallah, Hebrón y toda esta zona, pues digamos en la Cisjordania, hay un pedacito de terreno metido entre Jordania y el Estado de Israel. Pues todo este territorio es agujereado como un queso de Gruyère, de forma que los palestinos, estando dentro de su territorio, tienen que pasar por puestos fronterizos para ir de un pueblo a otro. Es decir, hay una situación de ocupación. Y la Unión Europea de vez en cuando protestaba, pero cada vez que se establecía, y asentamientos hay ya miles y miles y miles de colonos dentro de lo que es el territorio de la Autoridad Nacional Palestina. Es que esto hay que explicarlo. Hay que explicar también la humillación que constantemente sufren los israelíes. El hecho de que los colonos judíos se pasean con armas bajo la sobaca o con cartucheras de pistolas libremente y van amedrentando a los palestinos. Hay una situación de total, no solo mala educación, sino de total humillación a la población palestina constante. Y claro, los palestinos en Gaza es una olla hirviendo. Claro, ellos jamás, que efectivamente lo fundaron contra, como os decía antes, contra la FLP, contra Al-Fatah y tal y cual, pues resulta que llega un momento que se arma, llega un momento que se da cuenta de la situación y dice, no, aquí no solo hay que hacer caridad islámica, aquí hay que combatir porque nos están machacando. Y a partir de ese momento se convierte en una potencia armada. Si a eso le unimos que el Líbano, también de gran influencia palestina y con cientos de miles, tal vez más de 1 millón de palestinos, sí, 1 o 2 millones de palestinos viviendo en Líbano, pues los chiitas del Líbano, que son la rama islámica mayoritaria en Líbano, tienen una milicia propia que se llama Hezbollah, y Hezbollah está aliada de Hamás y es la milicia islámica más fuerte, más potente, mejor organizada y que ha derrotado ya en más de una ocasión al ejército de Israel. Hezbollah es la primera organización militar que logra frenar y derrotar parcialmente al ejército de Israel. Pues claro, ahí hay una pinza entre Hamás por un lado y Hezbollah por otro. Entonces, ¿qué se está combatiendo ahí? ¿Podemos ver igual a uno y a otro? ¿Tienen la misma potencia militar los palestinos de Gaza y el Estado de Israel? Evidentemente no. Tienen que estar, porque Gaza ha sido bombardeada en multitud de ocasiones, con bombardeos masivos. Estos tiraban un pequeño cohete,
casi una carcasa de las que se tiran en las fiestas o en la feria, y enseguida al día siguiente bombardeos y bombardeos. Pero claro, jamás, poco a poco, ha ido entrenándose, ha ido formándose, ha ido... Y además tienen una ventaja sobre lo que eran los guerrilleros del FLP, de Al-Fatah y demás. Y es que como son islámicos e islamistas, no tienen miedo a morir en combate, porque el que muere en combate en el cielo va a gozar de una vida mucho mejor y va directa al cielo, y el que muere en combate va a gozar, mientras que en la vida, en Gaza, solo hay hambre, pobreza y miseria. Pues más vale morir con un Kalashnikov en la mano peleando contra Israel o disparando cohetes contra Israel que morir de hambre, miseria y piojos en Gaza. Y esta es la situación. Y esto es lo que hay. Y el pueblo palestino está peleando contra una injusticia. Es decir, se está apoyando a Ucrania porque Rusia ha invadido Ucrania y tal, pero si Israel lleva ya más de 40 años invadiendo territorios palestinos. Más de 40, más de 50. Entonces, estamos en una situación de una hipocresía tremenda. Los medios de información españoles, vamos a ver, en España tradicionalmente se ha sido partidario, por muchas razones, incluso históricas, de la causa árabe. Ha habido muchas más simpatías por el pueblo palestino y la causa del pueblo palestino que por Israel. ¿Y por qué ha sido? Porque con buena inteligencia muchos pueblos, muchos habitantes del Estado español estábamos con los palestinos que sufrían y que eran oprimidos y que son los débiles. Y ahora esto se nos intenta hacer cambiar por la influencia europea, por la influencia del sionismo internacional, del globalismo internacional, por la influencia de Estados Unidos, que como sabéis los lobbies sionistas tienen allí un peso tremendo y tienen un peso económico y político tremendo y decisivo, y aquí como vulgares pelotas estamos con ellos. Por lo tanto, también hay que decirle al gobierno español. El gobierno español debe estar con el débil, y el débil es Palestina, y el débil es el pueblo palestino. Y si el pueblo palestino se ha lanzado con las armas en la calle, a la calle, ha sido porque hay una situación de injusticia, de opresión y de crímenes continuados durante más de 50 años. Y el gobierno español debía tener una actitud por lo menos de dignidad. Debería. Y yo de hecho se la exijo, sé que no sirve de nada, pero soy ciudadano del Estado español, mi DNI pone que soy español, pago impuestos en España, tengo derecho a exigir al gobierno que deje de apoyar un Estado sionista, que no apoye en la Unión Europea políticas que siguen los dictados de los lobbies sionistas. Y tengamos en cuenta que lo que está ocurriendo es una parte más de una guerra nunca terminada, por culpa de las potencias occidentales, por culpa de muchas potencias europeas, por culpa de Estados Unidos, por culpa de la mentalidad neocolonial, de la mentalidad colonial, de la mentalidad imperial e imperialista que tenemos. Y nosotros no podemos estar con el imperialismo. Nosotros no podemos estar con la potencia sionista. Si el Estado de Israel tuviera las fronteras que se le otorgaron en el 47, pues bueno, se puede discutir más o menos que por qué se hizo, pero otro gallo cantaría y seguramente no estaría esta situación de guerra. Pero no, se les expulsó, se les machacó, se les masacró, se les tiró de su territorio. Yo lo que digo a todas las gentes que me puedan escuchar, a todas las personas que tengan a bien ver este vídeo, que piensen si a ellos los tiran de su pueblo, y encima que los tiran de su pueblo o de su barrio, bombardean su barrio, les pegan, les machacan, les insultan, les tiran, les obligan a irse, y los poquitos que se quedan allí están aperreados. Si no, sería una situación injusta frente a la que se sublevaría. Pues eso es lo que han hecho los israelíes. Por lo tanto, las víctimas, eso es lo que han hecho los palestinos, perdón.
Por lo tanto, las víctimas es el pueblo palestino. Hamás es una creación en origen del Mossad y de la CIA. Yo acuso. Ahora se les ha vuelto en contra porque están siendo la vanguardia de la lucha armada palestina frente a los crímenes sistemáticos de la nueva Wehrmacht y de las nuevas SS israelíes. Y ante esta situación, evidentemente, hay que exigir la paz porque están habiendo múltiples pero hay que exigir el derecho de los palestinos a un Estado y el fin del bombardeo y el fin de la masacre. Y luego nos extrañamos que, mirar, Europa, Estados Unidos y demás, estamos echando cada vez el mundo en contra nuestra. Cada vez pesamos menos, cada vez somos menos importantes. Y yo creo que al final tardará más o menos tiempo, pero al final nos van a dominar y nos van a controlar por chulos, por racistas, por creídos, por injustos. Porque lo que está haciendo Occidente con el sur, lo que está haciendo Occidente con el pueblo palestino, es una masacre tolerada, consentida y una gran hipocresía. Y el pueblo de Israel no tiene derecho a hacer lo mismo que los nazis hicieron con los palestinos. Estoy con la causa palestina porque estoy con la justicia y porque estoy con la libertad. Muchas gracias.